Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, nos encontramos en comunicación con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para hablar sobre la situación de la inversión, la eficiencia y la capacidad del Estado, junto con la empresa privada, por supuesto, para generar desarrollo nacional y regional. Sabemos que en Loreto, por ejemplo, no tenemos los mejores índices de competitividad, de eficiencia en el gasto, pero no somos los únicos, ni siquiera Lima se escapa de ello. Señor Castilla, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime, gracias por la entrevista. Bueno, díganos, nosotros estamos en Loreto y nos interesa Loreto sin excluirnos del país, por supuesto, pero en el escenario nacional, ¿cómo está Loreto en competitividad, en eficiencia del gasto público y también, señor, en los indicadores de desarrollo? Mire, nosotros en Vidensa, instituto que yo tengo el honor de dirigir, hemos culminado un ejercicio donde evaluamos la eficiencia y la inversión pública, habida cuenta que esta inversión es muy importante no solamente para cerrar brechas, servicios básicos para la población, sino que puede ayudar a reactivar la economía local, ciertamente. Nosotros, usualmente, como se mide la gestión pública es viendo cuál es el avance en la ejecución del presupuesto de inversión pública. Y uno tendería a pensar que esa es la métrica más utilizada y la más informativa, pero hay otros aspectos que uno debe tomar en cuenta, especialmente aquellos que se derivan de la eficiencia. Cuando hablo de eficiencia, estoy hablando de cuán bien se programa, cuán bien hay una sintonía entre la asignación de recursos y el cierre de brechas, cuál es el nivel de transparencia, cuántas obras paralizadas existen, sobrecostos, tiempos, digamos, que transcurren más allá de lo establecido en el expediente técnico. Y lo que vemos que de las 23 regiones evaluadas al cierre del 2023, excluyendo Lima y el Callao, Loreto, y hablando de Loreto, estoy hablando del gobierno regional de Loreto, se ubica en la posición 21 de 23. En el penúltimo lugar. En el penúltimo lugar. Sí. Y en cabeza este ranking es La Libertad. Y en última posición lo tiene Ancash, Huancavelica y en penúltimo lugar Loreto. Entonces, hay un espacio importante para poder mejorar esto, porque es la forma más convencional, si se quiere, de traducir la política pública en el cierre de brechas y mejorar el bienestar de la población. Ahora, indicando ese índice, señor Castilla, la evaluación se hace con obras que ejecuta el gobierno regional o el gobierno nacional. ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Porque, por ejemplo, en Loreto, Iquitos, capital, hay 3 obras que están paralizadas y que tienen una ejecución mayor de 10 años. Unas se han iniciado en el gobierno de Ollanta Humala, otras en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Le hablo, por ejemplo, del puente sobre el río Nanay, que son 3 tramos y ejecutado solamente un tramo a la mitad y está prácticamente sin financiamiento. Luego el hipermercado Belén, que es ejecutado a través del Ministerio de la Producción, Gobierno Nacional, y también está paralizado totalmente este proyecto. Luego también el traslado de los pobladores a Barillalito, que era una ciudadela pequeña, digamos, piloto, que también no logró los objetivos para el que fue creado, porque la población se opuso, no quiso trasladarse, y se ha hecho ahí una situación totalmente anormal. Le digo de estos 3 proyectos para no hablar del Hospital Apoyo Iquitos, que comenzó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y sigue todavía en proceso de construcción. Entonces quería saber cuáles son los parámetros de inversión que se tiene para esta evaluación.
Mire, nosotros evaluamos los tres niveles de gobierno. En el caso de que hacía mención que Loreto ocupa el puesto 21 de 23, me refiero al gobierno regional. Y los proyectos que usted hace mención, creo que principalmente son proyectos que son responsabilidad del gobierno nacional. De hecho, en este índice que vamos a mostrar esta noche, que me encuentro en Quito actualmente, en la conferencia por 45 aniversario del Colegio de Economistas de Loreto, vamos a mostrar no solamente el índice regional, sino el provincial y en algunos casos el distrital de los gobiernos municipales. Entonces, las obras que usted menciona son obras importantes y si uno ve, por ejemplo, la dimensión de obras paralizadas a nivel de la región Loreto, está en la mitad de la tabla. Básicamente es la 12ª región con menos horas paralizadas, un 12%. Para darle una noción de este problema de paralización de obras, que de hecho la Contraloría lo publica cada trimestre, el ministerio que tiene mayor cantidad de obras paralizadas y en monto es el Ministerio del Interior, cuya cartera de proyectos está un 80% paralizada. Vale decir, comisarías, centros de vigilancia, que son proyectos de inversión que están paralizados y llevan mucho, mucho tiempo. Seguidamente está el Ministerio de Salud, que tiene también obras paralizadas, y a esto se suman también obras que tienen retrasos. Cuando hablo de retrasos, me refiero al plazo que se estableció cuando se aprobó el expediente técnico y el corte final. En el caso de la región Loreto, lo que vemos del gobierno regional es que es la 9ª región con menor retraso de proyectos, con 780 días en promedio. Y hay proyectos que tienen atrasos mucho, mucho más prolongados, incluso algunas regiones que tienen más de 10 años de proyectos que tienen retrasos en su ejecución y que no están formalmente paralizados. Entonces, es una dimensión muy importante y creo que si uno le pregunta a la población qué es lo que más le puede indignar, es ver una obra a medio hacer, dado que hay una enorme necesidad de recibir servicios de calidad del sector del Estado y pues no lo reciben en temas tan apremiantes como la salud o la educación. Y esta situación que se vive en Loreto está determinada ¿por qué? Por la mala ejecución de proyectos, por la mala elaboración de los expedientes técnicos, por la falta de financiamiento o por todas las anteriores. Creo que es una mezcla de todo. Si uno ve en el caso de Loreto, donde efectivamente la región como un todo está relativamente bien, entre comillas, es que tiene una ejecución presupuestal de 86%, esto es al cierre del año pasado, lo cual ubica, digamos, deja obviamente 15% sin ejecutar, pero comparada con otras regiones, pues no está tan mal. Ahora, si uno ve también obras paralizadas, no tiene la mayor tasa. Donde están los problemas en la región Loreto tiene que ver con un divorcio que existe entre la programación del presupuesto y las intervenciones que existen. Lo que usualmente se ve en el caso de Loreto es que tiende a incumplir lo que incluye en su programación multianual de inversiones. Esto es un problema serio que refleja este divorcio, como comentaba anteriormente. A su vez, tenemos expedientes técnicos que son muy mal hechos y con sobrecostos que pueden llevar hasta el 40% nuevamente respecto al costo establecido en el expediente técnico. ¿40% de sobrecosto posible? Sí, 40%. Pero eso es un índice elevadísimo. Es elevado y lo ubica a Loreto como la región 21 de 23 con mayor sobrecosto. Y si uno ve en términos que creo que es lo importante de ver si la traducción de recursos se refleja en acceso a servicios básicos o en impacto, que es lo que finalmente importa, uno ve, por ejemplo, que comparado el 2017 con el 23, los últimos 6 años, en la función de educación, y acá sí me refiero en los 3 niveles de gobierno, en el gobierno nacional, regional y local, los recursos han aumentado en un 70%. El presupuesto hoy en día de la función de educación es cerca de 1.900 millones de soles. Y si uno ve los resultados,
por ejemplo, de los estudiantes de segundo de primaria que alcanzan el nivel de satisfactorio en matemáticas en esta región, vemos que la tasa de aprobación ha bajado de 12% a 2%. Vale decir que el 98% de los niños de Loreto no pasan el examen de matemáticas. Ahora, pero, señor Castilla, ¿podría explicar? Acá hay un detalle que me parece importante que usted lo explique. Es que la inversión es en infraestructura y no en mejoramiento de la calidad educativa. Los proyectos que se aprueban a nivel nacional a los gobiernos regionales determina que no puede haber, por ejemplo, capacitación de docentes, adquisición de libros para comprensión lectora o matemática, y entonces tiene que ceñirse solamente a la infraestructura, ya sea mobiliario o aulas bien construidas. Entonces ahí podría haber un divorcio, mayor inversión en infraestructura, pero nula en esto de los índices que usted nos está mostrando, ¿no? Mire, en términos de los indicadores de eficiencia que yo hacía mención, son estrictamente hablando a la inversión pública y como usted señala, acá es el presupuesto asignado a la función, que incluye tanto recursos para inversión como gasto corriente. Y el sector de educación evidentemente es muy intensivo en gasto corriente, desde el pago de los docentes, los materiales educativos, etcétera. Entonces, la conjunción de ambos y el punto es que ha habido un incremento de recursos significativo, el 70%, y tenemos que el 98% de los niños en esta región pues no pasan el examen de matemáticas. Si vamos, por ejemplo, a otro indicador que me parece bastante relevante, que es el de salud. Igual, entre el 2017 y el 2023, para los 3 niveles de gobierno, el presupuesto se ha incrementado un 52%. Y en este caso, si uno ve los indicadores de anemia, han bajado marginalmente del 62% al 58%. Vale decir, ha habido una mejora de 4 puntos porcentuales, pero esto ubica muy por encima del promedio nacional. Y acá, obviamente, el sector salud es un problema, pero obviamente la anemia responde a problemas en múltiples sectores, incluido, por ejemplo, la salubridad. En saneamiento se ha duplicado el presupuesto en proyectos de inversión puramente hablando, y acá el acceso a los hogares con agua ha pasado de 13% a 10% en 5 años. Se ha reducido el acceso de agua a las 24 horas, 10%, y esto lo ubica incluso por debajo de los niveles que uno ve en regiones mucho más, uno diría, más pobres, como Huancavelica, como Apurímac o como Puno. Entonces, hay un problema muy, muy serio entre lo que es el cierre de brechas, por un lado, que la población exige con toda justicia, y la falta de impacto que tienen las asignaciones presupuestales asignadas a funciones tan claves para el bienestar de la población. Mayor inversión para que el agua llegue a los hogares, pero disminuye el porcentaje de hogares con agua. Eso es una situación lamentable, pero además, usted podría decirnos, para que las autoridades y los pobladores mismos conozcamos, en este cierre de brechas, ¿qué es lo que se debe priorizar? Acceso al agua, acceso a la comunicación, acceso a la educación, y qué es lo que no se está haciendo, porque le complemento esta pregunta y ojalá me pueda usted contestar ambas, porque se habla que en Loreto se tiene que plantear proyectos de desarrollo en hidrocarburos, en forestal y en turismo, pero para tener todos estos elementos hay que también cerrar esas brechas de servicios que usted indica. Entonces, la pregunta es, desde su perspectiva y desde el estudio que han realizado, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? ¿Y por qué estamos constantemente errando, no? Mire, yo creo que son dos dimensiones que deben ser complementarias y una no debe estar por encima de la otra, porque vamos que se requieren los sectores forestales, de hidrocarburos, etcétera, para generar empleo, generar oportunidades productivas, quizá en otros sectores. El sector más dinámico en esta región es el sector de comercio y servicios, como en el resto del país, pero obviamente hay la dimensión social que es fundamental cerrar, y lo que vemos desde la pandemia a la fecha, con la única excepción
el acceso al Internet en hogares, que sí se ha incrementado a la fuerza, por las razones ya por todos conocidas de confinamiento, en todos los sectores, en el ámbito urbano, rural, hogares pobres y no pobres, el acceso a agua, el acceso a saneamiento y a electrificación se ha deteriorado en el país pese al incremento de recursos. Entonces, creo que una región como Loreto, con un potencial muy grande, pero también con desafíos estructurales, con barreras geográficas que no permiten una conexión al resto del país y con servicios básicos que son mucho más caros que el resto de la región, sí implica trabajar en ambos frentes, generar empleo a través de ingresos para la población a través de los sectores que usted ha hecho mención y otros, pero a su vez una mayor capacidad de poder cerrar brechas de servicios básicos. Hablando del agua, y había mucha discusión con el Ministerio de Vivienda recientemente y el regulador respecto a la necesidad de incrementar las tarifas de agua y una realidad que es una realidad bastante dramática, que es la mayoría de empresas públicas de saneamiento y agua que son de propiedad de los municipios, pues la gran mayoría están quebradas. Ahora, pero debo decirle, por ejemplo, que en el caso de Loreto y de las diversas provincias como Requena, Maynas, la administración del servicio de agua y el acceso al agua ha pasado de los municipios y del gobierno regional a OTAS, que es una institución nacional que envía funcionarios. O sea, ahí tienen responsabilidad los gobernantes nacionales más que los regionales, con la cuota que evidentemente tienen las autoridades locales, ¿no? Pero ahí también hay una dualidad en el logro de esas cifras negativas, ¿no? Efectivamente, porque claro, uno tiende a decir, no, hay que echarle la culpa a los gobiernos regionales y locales, pero acá lamentablemente es responsabilidad de los tres niveles de gobierno. Y claro, la OTAS se creó hace unos años justamente para mejorar la capacidad de empresas insolventes municipales, y algunas fueron intervenidas, como la que usted hace mención, que es la excepción a la norma, porque la mayoría siguen estando claramente insolventes pese a lo que la OTAS ha realizado. Entonces, ahora que estamos ante una discusión nacional respecto a qué hacer con las empresas públicas en esta materia, por un lado, el hecho de incrementar las tarifas al agua por el otro, y el hecho de que no haya habido mejoras en la calidad del servicio y en el acceso al servicio, un servicio que es tan fundamental y básico como el agua, obviamente es responsabilidad de todos y creo, estimado, que es fundamental poner en discusión sin dogmas ni politización un tema que es ultra sensible a las necesidades de la población. Tenemos población con anemia porque hay falta de agua de calidad. Tenemos problemas de salud por falta de salubridad al no tener agua de calidad las 24 horas. Y creo que la realidad loretana es muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en muchas partes del país, lamentablemente. Y reitero, no es por falta de recursos, lo cual es mucho más penoso. Es por una incapacidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno de traducir la asignación de recursos en impacto que mejore el bienestar de la población. ¿Y cuál sería la recomendación, a manera de recomendación, quiere usted? Los tres niveles de gobierno están fallando. No cerramos brechas ni en salud, ni en educación, ni en comunicación. Entonces, ¿cuál vía debemos seguir? Porque antes se hacían movilizaciones para pedir recursos. Y ya se sabe que hay bastantes recursos, pero no se cierran las brechas. Entonces, ¿qué camino seguir? Mire, yo creo que hay tres ámbitos que son fundamentales, y acá voy a referirme principalmente a la inversión pública. Servir hizo una evaluación hace un par de años de las aptitudes de los funcionarios a cargo de las oficinas de planificación y presupuesto de las distintas entidades públicas. Y lo que encontró fue unos, digamos, hallazgos dramáticos, donde solamente el 10% de los funcionarios a cargo de la inversión pública, pasar por el INVIERTP, por el sistema administrativo, pasa el examen de aptitudes y 90% jala. Entonces hay un tema de capacidades humanas muy importantes, la falta de meritocracia y la falta de capacidad mínima para emprender toda la fase de inversiones, desde la programación, las licitaciones y obviamente asegurar que una vez que la obra culmine
operarla y mantenerla adecuadamente. Esto pasa por decisiones y la solución es mayor meritocracia, por un lado. Por otro lado, muchas veces no se ejecutan los presupuestos por temor a la Contraloría. La Contraloría se ha convertido en un desincentivo muy grande a la toma de decisiones. Y claro, uno diría, la Contraloría tiene la obligación de advertir la corrupción, pero lo que hace es, al fiscalizar, lo que hace es que mete a funcionario bueno, a funcionario malo en el mismo saco, y lo que hace es desincentiva la toma de decisiones y hay un gran temor por decidir. Y la parálisis es lo que vemos. Y un tercer ámbito que también está vinculado al capital humano es la altísima tasa de rotación de autoridades que hemos visto, un drama en algunos sectores como el interior, por ejemplo, donde en el pasado duraba pues un año un ministro, ahora duran pues un par de meses a lo mucho. Y si uno se fija en la autoridad regional, y acá en este caso fijándome en el promedio de la gestión del gerente regional en Loreto, por ejemplo, las gestiones previas duraba en promedio cerca de 10 meses. Vale decir, en 4 años uno diría, pues hay más o menos 4 gerentes generales regionales en una gestión. Esto se ha reducido a la mitad. Entonces, el nivel de discontinuidad y la falta de darle, digamos, un ámbito de planeación mayor para una gestión impide esto. Obviamente hay temas que tienen que ver con la ley de contrataciones, que han sido recientemente aprobada por el Congreso y debe ser reglamentada para mejorar también la capacidad y la calidad de los contratistas que postulan en los distintos concursos que hace el sector público. Pero si yo tendría que sintetizar en algo, especialmente tiene que ver con la capacidad humana. No tenemos a las autoridades más aptas y más idóneas, y lamentablemente también la corrupción ha corroído a los 3 niveles de gobierno y eso impide que se tenga pues una ejecución no solamente de todo el presupuesto, sino que sea de calidad y especialmente que cierre brechas de acceso a servicios básicos para la población. Hecho este análisis, señor Luis Miguel Castilla, me atrevo a preguntarle, ¿cuál debería ser el derrotero de los próximos años para tentar el desarrollo? Ya sabemos esto de las brechas, pero conexión hacia la costa, ¿cómo hacerlo? Con vía férrea, con carretera, porque esa es la eterna discusión, no de hoy, sino de varias décadas en Iquitos. Entonces, ¿cuál es el tema prioritario para impulsar el desarrollo de la región Loreto, donde usted va a dictar esta conferencia? Mire, yo creo que Loreto es una de las regiones con un potencial enorme, es la más grande del país, pero lamentablemente es la más desconectada del país. Y todo, la mayoría tiene que hacerse por vía aérea y eso obviamente es un costo distinto. Lo que se ha intentado en el pasado ha sido dotar de una serie de exoneraciones tributarias para justamente compensar parcialmente estas barreras geográficas, pero yo en mi criterio creo que eso no ha funcionado del todo porque la situación hoy día es similar a la que existía hace 20 años y siguen los problemas más o menos parecidos. Entonces, yo creo que una oportunidad, y esto me atrevo a decir algo que no lo hubiese dicho antes, es que el proyecto de Chancay, que queda en la parte norte de Lima, 50 kilómetros al norte, un proyecto muy promocionado, una inversión importante que puede transformar al país. La apuesta es que esta se convierta en un puerto sudamericano y especialmente que la carga brasileña pase por ese puerto, y eso lo que implica es mejorar la conectividad entre Perú y Brasil. Y hay muchos puntos de encuentro, están las autopistas, las IRSAs, pero yo creo que es importante ver cómo, aprovechando que hay esta oportunidad de estrechar el comercio y acortar los costos logísticos con un puerto que una nuestro país con el Asia, esto va a obligar a mirar distinta solución férrea o de alguna forma menos disruptiva en la Amazonía, porque no podemos aprovechar esa oportunidad teniendo pues una barrera geográfica que impide que el comercio fluya desde Brasil, por ejemplo, que es el principal
país de América Latina que podría beneficiarse del comercio con el Asia a través de nuestro país. Y esto podría ser una oportunidad que beneficie a la región Loreto, que como comenté y como es conocido por todos, tiene que pagar un costo mayor para su desarrollo al ser aislada geográficamente del resto del país. También, señor Luis Miguel Castilla, curiosamente, el tema de hidrocarburos, la explotación petrolera es la que mayores recursos está generando actualmente, a pesar que la explotación de recursos de pozos petroleros ha disminuido. ¿Usted propondría que se exploten más pozos petroleros, que se saquen más barriles de petróleo diario y que además se incentive este tipo de producción? Y segunda pregunta, añadida esta, ¿usted cree que Petroperú debe desaparecer? A ver, mire, son preguntas que no son fáciles de responder, pero yo creo que tenemos en nuestro país un potencial de hidrocarburos que es muy grande y no hemos tenido exploración en el país. La mayoría de pozos han estado en fuerza mayor paralizados y de hecho en nuestro país es de los pocos en los cuales no se explora hidrocarburos, habiendo un potencial bastante amplio, no solamente gas, sino también de crudo. Y si tenemos, conectado a su pregunta, si tenemos una refinería que ha costado muchos recursos y esa refinería debe tener, digamos, acceso a crudo para poder refinarlo y no hay problemas con el oleoducto, creo que acá es importante aumentar los ingresos de esa empresa y eso pasa por aumentar la producción nacional de crudo para viabilizar esa empresa que pueda generar ingresos. Obviamente esa empresa, para poder subsistir, tiene que cambiar, porque lo que ocurre es, como toda empresa pública que no tiene dueño, expresa a la politización y la captura, y lo que hemos tenido es una empresa pública muy mal manejada y con responsabilidades muy financieras muy elevadas, más allá de su capacidad de poder atenderlas. Entonces, yo creo, mi opinión es que debemos ser muy pragmáticos y apostar por un aprovechamiento sostenible, y hay muchos países que logran hacer esto nuestro potencial de hidrocarburos. Esto podría ayudar a la refinería de Talara, ciertamente, pero se requiere mayor voluntad política para enfrentar este tipo de proyectos. Lamentablemente estamos muchas veces presos a ONGs ambientalistas que impiden que se den estas exploraciones o estas explotaciones. Tenemos un par de pozos relevantes en el país con un potencial enorme, y creo que una fuente de desarrollo para esta región sería tomar mucho más en serio la exploración y eventualmente explotación de nuestro recurso de hidrocarburos, y esto no es incompatible con ir hacia una economía baja en carbono. De hecho, parte de la estrategia es también tener la seguridad energética, depender menos de crudo importado, caro y volátil, teniendo el potencial que tenemos en el país para poder utilizar nuestros propios recursos. Entonces, creo que debemos pensar en estos temas, que lamentablemente no hay continuidad porque estamos en crisis política constante, y ver qué actividades pueden efectivamente generar recursos, generar progreso, y creo que la interconexión de Loreto con el resto del país, potenciar de manera inteligente y de manera sostenible la explotación de nuestros recursos naturales. Esos, más allá de la minería, el sector de hidrocarburos es uno que creo que requiere un replanteamiento total. Serían formas de abordar e ir hacia una economía que siga cerrando brechas y que siga generando bienestar para los peruanos, en lugar de estar retrocediendo, como efectivamente ha pasado por los últimos años de crisis, que le ha pasado una gran factura a la economía y al bienestar de los peruanos, lamentablemente. Pregunta final, y espero su capacidad de síntesis, señor Castilla. ¿Cómo ve a Loreto en el escenario nacional hoy, 2024? Mire, yo lamentablemente la veo un poco estancada. Yo estuve acá hace 40 años, estuve acá hace 5 años, estuve acá hace 1 año y ahora. Y pese a tener un potencial muy grande, yo veo que las regiones, por ejemplo, en la Amazonía, yo comparo visitas que he hecho a Pucallpa, que he hecho a Tarapoto,
y veo la ciudad de Iquitos, que es lo que he podido visitar, la veo un tanto, digamos, necesitada de mejor gestión para mejorar, digamos, los servicios para la población, y la veo con los mismos debates de hace años, sin mucho cambio en el horizonte. Entonces, esta reunión que ha sido convocado por el Colegio de Economistas de Loreto justamente trata de traer apuestas y pensar fuera de la caja de cómo poder desarrollar una región que lamentablemente se ha venido estancando y rezagando frente al resto del país. ¿Y cuál es la responsabilidad de los empresarios privados en esta situación de Loreto? Creo que es una responsabilidad compartida. Las autoridades tienen que crear las condiciones para que el sector privado pueda hacer lo suyo, pero acá esto implica obviamente un esfuerzo, una colaboración distinta, y esto es justamente uno de los temas que vamos a conversar esta noche, cómo propiciar un mejor entendimiento público-privado, y que el privado pues no se vea pues como un afán mercantilista, sino que se vea como una especie de valor compartido con el sector público, teniendo como finalidad una sociedad más cohesionada y no estar pues en esta situación de zozobra y desafección que los ciudadanos sienten frente no solamente a sus autoridades públicas, sino frente a las cúpulas empresariales. Y es una realidad que es cierta y toca abordarla y no mantenerse pasivo ante esta situación. Ante un probable gobierno de Antauro Humala, porque en el Perú todo puede suceder, y le invitaran a usted ser ministro de Economía, ¿aceptaría? No. ¿Por qué? No aceptaría, porque ya fui ministro de Economía por casi 4 años, tuve esa oportunidad y creo que el país requiere, digamos, de otros perfiles quizás, pero creo que para yo, en todo caso, apostar por un candidato que está en las antípodas de mi pensamiento, yo creo que eso no sería algo factible, y espero que el señor Antauro Humala, digamos, no progrese, pero para que no progrese tiene que haber opciones del otro lado. Y creo que haríamos bien, aquellos que no quisiéramos una alternativa de ese tipo, más bien apostar porque haya una candidatura unificada, con experiencia en la gestión y con un plan de 5 años y no la improvisación que hemos visto y el lamentable retroceso institucional que vemos día a día en nuestro país. Así que la pregunta es no, pero uno puede seguir colaborando desde el ámbito privado. Yo, a través del instituto que dirijo, propicio este tipo de debates y estoy paseando por todo el país intensamente para poder gestionar no solamente diagnósticos, sino para poder plantear propuestas público-privadas con la academia, los colegios profesionales, para salir de esta situación y poder mirar al futuro con mayor optimismo. Y eso es lo que me trae acá a Iquitos en esta oportunidad. Ahora, entendiendo su respuesta, señor, usted pediría entonces que Keiko Fujimori no postule, ¿no? Porque todos ganan con Keiko. Yo creo que tenemos que pasar la página y darle espacio a aquellos que propongan propuestas que no sean populistas, propuestas que efectivamente resuelvan los problemas, y yo no aceptaría ningún tipo de alternativa ni de ninguno de los dos candidatos que usted ha hecho mención. Creo que el Perú tiene una serie de personas que pueden ciertamente liderar nuestro país, que le urge un líder, pero un líder que no piense en sí mismo y en sus propios beneficios o de pequeños grupos, sino que piense en el colectivo nacional. Eso es lo que nos hace falta en nuestro país y ojalá hayan otros candidatos que estén a la altura del desafío. Ni Keiko ni Antauro. Así es. Muchas gracias, ¿ah? Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable, buenas tardes. Gracias. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.